Bueno, como pueden ver, la idea, ya me la quitaron de aquí, perdón, no sé si me la pueden poner aquí, pero la idea, como pueden ver por el título, es hablar de la sociedad civil organizada bajo la 4T, bajo el nuevo gobierno, y lo que quisiera hacer para hablar de este tema es tratar de contestar más bien dos preguntas. Primera pregunta es, ¿qué explica, por lo menos según yo, no rechazo es una palabra demasiado fuerte, el escepticismo de López Obrador de cara a la sociedad civil organizada? ¿Qué es lo que está detrás de esa postura? Y dado lo que según yo está detrás de esa postura, ¿qué se podría hacer desde la sociedad civil organizada, desde la trinchera en la que ustedes se encuentran? Y así está dividida mi presentación. Tengo 20 minutos, es un chorro de territorio el que voy a tratar de cubrir y voy a ir bastante rapidito, así que arranco con tengo entendido la posibilidad tal vez de tener algunos minutos al final para intercambiar puntos de vista. Me arranco con el tema de la sociedad civil organizada y la 4T. Y antes de entrar a la 4T, creo que es muy importante, ustedes en la sociedad civil organizada y todos nosotros, toda la sociedad mexicana, reconocer que esto se da ya en un cierto contexto, previo a la 4T, que yo caracterizaría por lo menos 5 cosas. Primero, la verdad, una enorme debilidad de la sociedad civil organizada en México. Y no estoy comparando a México con Suecia, Canadá, Finlandia, estoy comparando a México con Chile, con Argentina, con Brasil. Si uno ve el número de organizaciones de la sociedad civil por cada 100,000 habitantes, el número que tenemos en México está muy por debajo del que tiene Brasil, Argentina, Chile. Tenemos una sociedad civil organizada muy débil por razones múltiples, muchas de ellas históricas, pero de entrada es algo que hay que reconocer, que hay que aceptar. Segundo, yo diría que esa sociedad civil, por más débil que haya sido, tiene un cierto historial y sobre todo hay una cierta percepción allá afuera sobre esa sociedad civil organizada que me temo no es del todo positiva. Hay la sensación que por lo menos históricamente muchas de esas organizaciones fueron cooptadas por el viejo régimen y en ese sentido se coludieron con el gobierno, con el viejo régimen. Otros las ven poco profesionales, poco eficaces y en ese sentido no les hacen mucho caso. Otros, sobre todo Hacienda, las ve como mecanismos de evasión fiscal. En fin, hay un cierto historial, además de su debilidad, que ha generado, creo yo, una percepción no positiva de esa sociedad civil organizada. Y obviamente hay excepciones y obviamente eso ha ido cambiando en el tiempo, pero sospecho que esa percepción sigue estando presente. Tercero, también hay que reconocer que para muchos gobiernos, por lo menos los últimos 2 y ahora ven en la sociedad civil organizada muy seguido a la oposición. Recuerdo perfecto en el gobierno, en el sexenio del presidente Calderón, cuando el secretario de Gobernación se refirió a organizaciones de derechos humanos como tontos útiles. Recuerdo perfecto en el sexenio de Peña Nieto, cuando hubo quejas que se hicieron públicas por parte del presidente respecto a Mexicanos contra la Corrupción. Es decir, esto antes de la 4T, gobiernos han visto una y otra vez a la sociedad civil como enemiga, como oposición. Y que quede claro, es totalmente legítimo hacer oposición desde la sociedad civil organizada, pero tiene ciertas consecuencias y una de esas consecuencias ha sido una relación tensa con el gobierno. Y ahora que la oposición se ha colapsado en México, yo diría, el PAN, el PRI, el PRD, ahora que está colapsada, ese rol de oposición yo creo que ha aumentado en cierto sentido. 4, hay que reconocer que en todo Occidente, esto no solamente en México, en todo Occidente, durante las últimas muchas décadas, digamos medio siglo, si no es que un poco más, ha habido un proceso de profesionalización de la sociedad civil organizada, se ha vuelto cada vez más tecnocrática, ¿sí? Cada vez más depende menos de trabajo voluntario, de grandes cantidades de gente que apoyan a las organizaciones y depende más de pequeños grupos de élite, técnicos, profesionistas. Y esta evolución que ha tenido en todo Occidente, para muchos es algo positivo, pero hay que reconocer que ha hecho, en muchos casos de la sociedad civil organizada,
un ente más elitista, más, para usar una palabra de la 4T, más fifí. Y eso es un tema que, insisto, sin duda ha tenido grandes ventajas, el profesionalizarse, el volverse más técnica, etcétera, pero también ha tenido ciertas consecuencias, ha tenido ciertas implicaciones que hay que reconocer y sobre las cuales hay que estar consciente. Y finalmente, yo diría que también hay que estar consciente, y esto es también previo a la 4T, que hay todo un debate alrededor de la filantropía, de la sociedad civil organizada, sobre todo de qué tan democrática es la filantropía, de que si se vale para ser exento de impuestos, usar ese dinero para todo tipo de proyectos y que esos proyectos decida el filántropo cuáles son, pero son en cierto sentido recursos, entre comillas, públicos, y tal vez el sistema, la mayoría, la democracia debería poder decir algo al respecto. Hay todo un debate sobre la relación entre filantropía y democracia que creo que también es importante reconocer. En ese sentido, creo que ya de entrada, antes de la 4T, la sociedad civil organizada en México en particular y por varias razones en general, ya se encontraba en una situación frágil y en ese sentido se vuelve un blanco fácil para quien la quiere criticar por distintas razones. Y es en este contexto que llega el nuevo gobierno y hay que reconocer que de entrada este nuevo gobierno adopta un cierto, por lo menos un cierto discurso respecto a la sociedad civil organizada. Lo vemos en distintas frases del propio presidente al respecto, la llamada sociedad civil, su referencia a ella como fifí, su insistencia de que se trata siempre de algo conservador. Claramente estamos viendo, insisto, no un rechazo creo que sería demasiado fuerte, pero sí claramente hay una postura de enorme suspicacia respecto a la sociedad civil organizada por parte del nuevo gobierno y en particular por parte del presidente. Y la pregunta es, ¿qué explica esta suspicacia? Y para mí lo que explica esta suspicacia son 4 cosas y es importante entender de dónde viene esta suspicacia. Primera de ellas, creo yo, es el populismo de López Obrador. Segundo, el cesarismo de López Obrador, y ahorita hablaré de cada una de ellas. Tercero, el mayoritismo de López Obrador. Y finalmente, el republicanismo de López Obrador. Hablo de cada una de ellas en turno. En el caso del populismo, creo yo que la manera en que el populismo suele conceptualizar al pueblo como un ente homogéneo es una cosa homogénea, por un lado, y por el otro, el conceptualizar la voluntad general como una y solo una, deja muy poco espacio para una sociedad civil plural. Si piensas que el pueblo es uno y es homogéneo, si piensas que hay una y solo una voluntad del pueblo, se cierran los espacios para una pluralidad en sociedad civil. Entonces, una primera fuente, creo yo, que genera una cierta tensión con esa sociedad civil es el populismo de López Obrador. Segundo, lo que podríamos llamar el cesarismo de López Obrador, es un término de Weber, un término técnico. Aquí el punto es que con el surgimiento del sufragio universal a finales del siglo XIX, principios del XX, argumenta Weber, surge un cierto tipo de líder político que conecta de manera directa con el pueblo, con la gente, con los votantes. Y eso le da una enorme legitimidad y un enorme poder a ese líder político que le permite operar por encima de instituciones, por encima del Congreso, por encima de los partidos, incluso de su propio partido. Y según Weber, esto se empezaba a ver en todas las democracias de Occidente, insisto, a raíz del sufragio universal. Creo que López Obrador es ese tipo de líder, es alguien que conecta de manera directa, muy real con la gente, con el ciudadano de a pie, y eso eleva su legitimidad y le da un enorme poder. Y segundo, ese tipo de liderazgo, según Weber, provoca que las elecciones se vuelvan plebiscitarias, no elecciones para escoger entre alternativas, sino elecciones para apoyar o no apoyar a ese líder. ¿Sí? Creo que esos 2 rasgos los vemos en López Obrador y una vez más son 2 rasgos que le complican la vida a la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque una vez más, si tienes un líder político que conecta de manera directa con la gente, se está saltando no solamente a su propio partido, a los partidos políticos en el Congreso, etcétera, sino que también a entes intermedios, que es la sociedad civil organizada.
¿sí? Y si las elecciones se vuelven herramientas plebiscitarias para apoyar o no apoyar a un líder y darle esa legitimidad democrática, también se cierran espacios para que opere la sociedad civil organizada. Entonces, es un segundo elemento que, según yo, explica la tensión del nuevo gobierno con esa sociedad civil organizada. Tercero, el mayoritismo de López Obrador. Yo diría que el proyecto de López Obrador es un proyecto que busca poner el dedo en las llagas de la democracia moderna, es decir, sus distintas tensiones. La democracia moderna es una democracia repleta de adjetivos, es una democracia liberal, representativa, constitucional, que opera con algún tipo de economía de mercado. Todos esos adjetivos y calificativos son fundamentales, pero están en tensión con la mayoría, ¿no? El liberalismo, por ejemplo, la democracia, lo que le importa es quién manda es la mayoría, pero el liberalismo no le importa quién manda, lo que le importa es qué puede y no puede hacer quien manda, lo que le importa es ponerle límites a lo que puede hacer esa mayoría. En el caso del capitalismo, claramente la desigualdad que genera, inevitablemente genera, provoca tensiones con el proyecto democrático que lo que busca es la igualdad. En fin, entonces la democracia está en constante tensión con todos sus adjetivos. Lo que yo creo que está haciendo López Obrador es poner el dedo en la llaga de esas distintas tensiones. ¿Para qué? Para darle más poder y un mayor alcance a la parte democrática del modelo, a la mayoría, ¿sí? Quiere reequilibrar en ese sentido el modelo democrático, liberal, representativo, constitucional, con algún tipo de economía de mercado, quiere reequilibrarlo para darle más peso, más alcance al componente democrático, a la mayoría, ese mayoritismo. Claramente, ese proyecto también está en tensión con una cierta relación o con un cierto tipo de relación con la sociedad civil organizada, porque, una vez más, al darle un mayor peso a esa mayoría, muy seguido irá en contra de grupos minoritarios, muchos de ellos representados a través de la sociedad civil organizada. Y finalmente, el republicanismo de López Obrador. Yo creo que es, en cierto sentido, un republicano clásico, y ese republicanismo clásico tiene tres características que, una vez más, generan cierta tensión con la sociedad civil organizada. Primero, la primacía de la política, la idea de que lo que más importa es la vida pública, ya sea como político o como ciudadano que activamente se involucre en la vida pública de su sociedad. A nivel individual, una vez más, ese modelo excluye entes intermedios, que es la sociedad civil organizada. Segundo componente del republicanismo clásico, que está muy presente en el discurso de López Obrador, es la austeridad. Más allá de la necesidad que tiene López Obrador de obtener recursos para sus proyectos, creo que esa austeridad en parte se explica por un republicanismo que valora como fin en sí mismo la austeridad. ¿Sí? Valora la idea de ser austero en lo personal, de ser austero como gobierno, de ser austero como funcionario. La austeridad es un valor en sí para el republicanismo, y esa austeridad ha provocado recortes que obviamente han tenido un impacto en la sociedad civil organizada. Y finalmente, un tercer elemento del republicanismo clásico que está presente en el discurso de López Obrador es la idea de que el principal enemigo de la república es la corrupción, y que lo que hay que combatir antes que cualquier otra cosa es esa corrupción. Y en el caso mexicano, mucha gente piensa, independientemente de si tienen razón o no tienen razón, que parte de esa corrupción se da a través de ONGs, etcétera. Y una vez más, esa postura genera cierta tensión entre el nuevo gobierno y la sociedad civil organizada. Eso es lo que, según yo, explica la suspicacia de López Obrador de cara a la sociedad civil organizada. Ahora, ¿qué hacer frente a todo esto? Primero, creo que es importante, desde su trinchera, ¿no? Obviamente, si uno está de acuerdo con él, no hay nada que hacer más que aplaudir, pero desde su trinchera, si uno está preocupado, ¿qué podría hacer uno? Primero, creo que es importante entender la naturaleza del reto, y es importante entender que esto fluye de una cierta visión que tiene López Obrador, y no es una política pública, no opera a nivel de política pública todo esto. Es una cierta visión, una cierta actitud, no quiero llamarlo ideología, es una cierta actitud de López Obrador respecto a esa sociedad civil organizada. Y en ese sentido es de él y no de Morena o del gobierno, ¿sí? Es algo muy de él, no creo que esté presente en otros funcionarios de alto nivel o en otros líderes dentro de Morena. Es algo, creo yo, más de él que de su equipo
que de su partido, pero de que ahí está presente en el caso de López Obrador, creo que ahí está presente. En ese sentido, creo que hay buenas y malas noticias para los que están en esa trinchera de la sociedad civil organizada. Para empezar, es un reto difícil de superar, dado que es una visión muy arraigada en López Obrador. Es decir, no va a cambiar en estos 6 años, en estos 5 que le quedan. Esa postura ahí está y ahí seguirá. Las buenas noticias es que, dado que esa postura es algo muy de él y opera a un nivel actitud-visión, creo que en lo individual muchas organizaciones podrán seguir trabajando, encontrando con quién trabajar a un segundo o tercer nivel dentro del gobierno o por su cuenta, sin verse realmente afectadas. Obviamente ya han sido afectadas muchas por el tema de los recursos, pero creo que será a nivel técnico poder seguir haciendo lo que siempre han hecho. En cuanto a los recursos, pues habrá que buscarlos en otro lado. Pero sobre todo, lo que sí creo que implica un reto es tratar de desarrollar un discurso a nivel visión alternativo al de López Obrador, si uno piensa que el de López Obrador no es del todo correcto. Y ese discurso es, según yo, o podría ser, según yo, un discurso desarrollado por un filósofo americano muy reconocido, Michael Walzer. Él lo llama el argumento de la sociedad civil. Y él empieza haciendo la pregunta que nos hemos hecho en Occidente desde la Revolución Francesa de cómo vivir la vida en sociedad. Y lo que argumenta Walzer es que esa pregunta ha tenido a lo largo de estos últimos 200 años 4 respuestas básicas. La primera respuesta es la republicana, que la manera de vivir en sociedad es vivir en el espacio público, en la arena pública, como político, como funcionario o como ciudadano que participe en la vida política de su país. La respuesta republicana. La respuesta socialista-marxista, que la manera de vivir la vida en sociedad es como productor en la fábrica, siendo creativo, obviamente no en una economía capitalista, sino en una economía de algún tipo cooperativo, pero la idea es que el hombre se realiza como productor, la creatividad del ser humano florece cuando trabajan juntos produciendo cosas. Esa es la respuesta, llamémosle socialista. La respuesta capitalista, donde el hombre se realiza en sociedad como consumidor, pudiendo escoger entre distintos productos que se producen. Esa enorme variedad de opciones es lo que hace del hombre un hombre libre. Esa es la respuesta, llamémosle capitalista. Y la cuarta respuesta es la respuesta nacionalista, que la manera en que hay que vivir la vida en sociedad es como miembro de una comunidad nacional, de una comunidad que comparte una cierta historia, una cierta cultura, una serie de usos y costumbres que unen a las personas, y que esa es la manera de vivir la vida en sociedad. Lo que dice Walzer es que en los últimos más o menos 200 años, esas han sido las 4 grandes respuestas. Lo interesante, dice Walzer, y él explica el origen de esta postura de la sociedad civil en Europa del Este a partir de los 70s, 80s, y argumenta que los disidentes de Europa del Este no les gustaba ninguna de estas 4 opciones. No estaban contentos con lo que ocurría en los países dentro del bloque socialista, pero tampoco querían el capitalismo de Occidente. Y tampoco querían el nacionalismo que de repente parecía empezar a aparecer en lugares como Polonia, etc. Entonces empieza a surgir un nuevo discurso que es una quinta opción, que es la opción de la sociedad civil organizada. Y aquí la idea es que más que una quinta opción, es un paraguas para las otras 4 opciones. Es decir, la sociedad civil organizada y la manera en organizarnos como sociedad y vivir en sociedad es reconociendo la pluralidad de nuestras sociedades, de las sociedades modernas, reconociendo que se vale ser alguien que lo que le interesa es como individuo participar en la política, pero también reconocer que se vale ser alguien que lo que le interesa es vivir la vida como productor creativo, pero también se vale vivir la vida como capitalista y ser un consumidor de distintas opciones, y también se vale sentir un cierto patriotismo y querer ser parte de una comunidad nacional, etcétera, etcétera. Lo que ofrece la sociedad civil organizada es el espacio donde estas distintas posturas conviven, muy seguido en tensión, a veces en oposición, pero conviven todas ellas. Y esa es lo que propone Walzer, que es el discurso que hay que tratar de desarrollar, un discurso que reconoce ese espacio como fundamental
y que insiste que ese espacio debe de ser un espacio democrático para que puedan convivir estas distintas posturas sin que ninguna de ellas domine, y muchas otras más, miembro de una iglesia, miembro de los Boy Scouts, en fin. El espacio de la sociedad civil es un espacio que permite usar múltiples cachuchas, y así es como debe de ser, y el objetivo no son las cachuchas en sí, sino la socialización que produce el espacio. Es decir, de lo que se trata es de generar relaciones entre todos nosotros de distintos tipos y no de un solo tipo, por más que, insisto, a veces pueden estar en tensión. Y creo que ese es el discurso, lo resumí en 3 segundos, Walzer obviamente lo desarrolla mucho mayor detalle, pero creo que ese es el discurso que, si yo estuviera en la trinchera de la sociedad civil organizada, habría que rescatar y tratar de articular como alternativa a un discurso que yo creo que sí tiene el nuevo gobierno, de escepticismo respecto a la sociedad civil organizada. Yo diría que la respuesta de López Obrador a esta pregunta es una mezcla de republicanismo y nacionalismo, que, insisto, son respuestas válidas. El único problema es cuando se busca que sean respuestas únicas o dominantes. Y esa creo que tiene que ser la respuesta, es reconocerlas como válidas, pero no como únicas y dominantes. Y ahora sí, mi última lámina para cerrar. Me dijeron que no sé si ya me pasé, pero en resumen, yo creo que el reto es a nivel discursivo, ideológico, entre comillas. No me gusta usar la palabra ideología porque no creo que se trate de una ideología, es una actitud, una visión, un entendimiento, no es nada tan rígido como una ideología, pero ahí está. Y en ese sentido no es un reto menor, pero opera, creo yo, a ese nivel abstracto, y en ese sentido, para ONGs individuales, deja mucho margen de maniobra dentro de la 4T para seguir haciendo muchas cosas. Y en ese sentido creo que el reto no es en lo cotidiano y no es en las acciones concretas que muchos de ustedes toman, sino más bien, insisto, a nivel ideológico discursivo. ¿Sí? Y en ese sentido sí creo que hay que desarrollar algún tipo de respuestas, y a los que les interese desarrollarla. No se trata de hacer oposición, se trata de desarrollar un discurso que ponga en el centro no a la República, no a la producción, no al consumo, no a la nación, sino a la sociedad civil organizada, y que la ponga como paraguas de esas otras 4 cosas y muchas otras cosas más. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por esta invitación.